Buenas noches, un programa especial de Creando el Sistema. Este programa, que es sobre la justicia en la Argentina, va a constar de 3 pequeños o 3 capítulos y un video ilustrativo. Escuchen con atención, porque vamos a hablar de cosas que no se hablan acá. El primero de los artículos lo escribió Mario Sandoval, ahora, en agosto de 2016, el 6 de agosto de 2016. Acá todos tienen que saber que no hay más impunidad. Eso incluye a los jueces, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los periodistas. Todo el mundo tiene que entender que tiene que cumplir con la ley, sin excepciones. Esa es una sociedad civilizada. Pero los integrantes del Poder Judicial y de la Justicia Federal en particular no son ciudadanos iguales ante la ley. Ellos lo saben y aprovechan sin límites diversas prerrogativas que en un buen sistema corporativo supieron dotarse. Así los jueces usufructan de manera incontrolada los recursos del Estado, vehículos, personal de custodia, medios materiales y humanos, benefician de un estatus diferencial en la vida cotidiana y están exentos de pagar impuestos a las ganancias. El ciudadano en general es testigo de esta situación abusiva, pero prefiere no denunciar o cuestionar abiertamente a los miembros de esa familia por temor a ser víctima de un error judicial. Los magistrados vulneran sin reserva principios deontológicos y convenciones internacionales. No asignan ninguna importancia a la imparcialidad y a la objetividad. Cometen prevaricato, además de otros delitos, y la violación del secreto de la instrucción es deporte nacional. Abiertamente desafían a la sociedad, al Estado de Derecho y los valores de la justicia. Demuestra que están por encima de la ley sin temor a ser molestados por sus pares. Esa conducta irresponsable y de desprecio describe un espíritu criminal intencional, despreocupándose de las graves consecuencias ocasionadas, como lo demuestra el discurso militante y megalómano de un fiscal en su misión de hacer justicia violando derechos fundamentales. Pero en realidad esas representaciones teatrales encierran otros objetivos menos confesables, un enriquecimiento personal vertiginoso de los miembros del Poder Judicial, de imposible control por los organismos especializados y por la sociedad. Es un denominador común entre todos los jueces federales y los militantes o dirigentes de derechos humanos. Los funcionarios que deberían controlar los patrimonios de esos ciudadanos no lo hacen porque prefieren obedecer a las decisiones políticas o a intereses personales. Las obligaciones de hacer justicia o de juzgar en derecho son deliberadamente vaciadas de sus contenidos. A lo largo de los numerosos actos, los jueces de la nación buscan instrumentos supuestamente legales para proteger la impunidad en sus eventos, tanto en la vida privada como los realizados en el ejercicio de sus funciones. El objetivo final es sustraerse a la verificación por las instituciones del Estado y así poder justificar un patrimonio a su voluntad. En este contexto, es legítimo preguntarse si las decisiones judiciales en las que el fuero federal debe intervenir se relacionan con el hecho de que la Argentina se haya transformado en un país de narcotraficantes, de erradicación de los carteles, de blanqueo de capitales, donde la droga y la circulación de armas tiene autorización de hecho, el constante aumento del tráfico ilegal en innumerables sectores ilícitos. La criminalidad internacional busca refugio en el país. Esta cartografía del delito no es ignorado por nadie, porque afecta al orden público, la seguridad multidimensional, la institucionalidad, la vida pública, las relaciones sociales. El Estado y sus instituciones abandonan las obligaciones positivas con sus ciudadanos, con una cultura de banalización de la corrupción en los sectores de decisión y poder. Hasta la Iglesia Católica debió clarificar situaciones confusas. La corrupción también es una violación a los derechos humanos. La legitimidad de los jueces y la legalidad de sus acciones están en deuda porque el Consejo de la Magistratura decidió la realización de una auditoría de relevamiento sobre los juzgados y demás tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país. En esa perspectiva, la comunidad internacional, las agencias de notación y los organismos especializados pueden interrogarse de manera legítima sobre una correlación entre el aumento de esos crímenes, delitos y el posible crecimiento patrimonial de los actores públicos de todos los poderes,
que directa o indirectamente intervienen en la lucha contra esos hechos ilegales. La opinión de los diversos sectores de la sociedad sobre los magistrados y la justicia. Primero, en un reciente informe, la Presidencia de la Nación constató que en diciembre de 2015 las nuevas autoridades encontraron un Ministerio de Justicia organizado y orientado funcionalmente a sostener políticamente a la gestión anterior. Fue un ministerio cuyos funcionarios buscaban influir en el funcionamiento de la justicia e involucrarse en los procesos y en la dinámica propia del Poder Judicial. Esto se veía claramente en el nombramiento de los jueces que actualmente se desempeñan en la justicia. El 70% de los jueces que se encontraron en actividad en diciembre de 2015 habían asumido después de 2003. Anteriormente, en esa perspectiva, la diputada Elisa Carrillo consideró que los jueces federales son una vergüenza para esta nación. Y el ex fiscal Luis Moreno Campo, durante una entrevista radial, afirmó que no nos hace bien a nadie que tengamos jueces y fiscales que estén allí para negocios personales, para promoverse y para proteger la impunidad. Hay jueces y fiscales que trabajan para partidos políticos. En Argentina la justicia protege. Los medios interrogaron por la parálisis en las investigaciones sobre la corrupción por parte de los jueces encargados de esos procesos. Y un reconocido periodista aseveró que la impunidad y hostigamiento son las prestaciones casi inevitables de una justicia degradada por pactos mafiosos. 2. A esos fuertes comentarios, el ministro de Justicia de la Nación, doctor Garabano, expresó que la justicia federal hoy no tiene todas las condiciones necesarias que otros jueces y fiscales den un paso al costado y que la justicia tiene una deuda muy grande en la sociedad. Posteriormente, el presidente Macri declaró que la puerta está abierta a todos los jueces que se quisieran ir. Ojalá la renovación. 3. Pero también las ONG, aliadas coyunturales de los jueces federales, describen el sistema actual. Para la presidenta de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, los jueces son todos corruptos. El CELS aseveró en su último informe que la novedad es que hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que corresponde a un plan de gobierno. Un plan que esta vez se produce dentro de la legalidad vigente y usando todos los resquicios que esa legalidad permite. Nadie podrá oponerse a las afirmaciones que los jueces, los federales en particular, vulneran numerosos valores y principios. Fueron subordinados y obsecuentes del poder político precedente. Violaron los derechos humanos de numerosas personas a la demanda de un régimen cleptocrático. Politizaron e ideologizaron a la justicia. El Poder Judicial era el Poder Ejecutivo y viceversa. Juraron lealtad al gobierno de Kirchner a cambio de beneficios personales, patrimoniales y otros privilegios. Aplicaron un terrorismo judicial donde ningún organismo de Estado pudo frenar esa ilegalidad e investigar seriamente. Son militantes en lugar de representantes de la justicia. Aprovechan la impunidad que les otorga su función. Nada cambió a la fecha. Pero además, esos jueces son traidores reincidentes porque según el contexto traicionan la función de magistrado y la confianza de otros jueces honestos, la justicia y la sociedad. Sus padrinos políticos, porque habiendo sido los ejecutores de sus delitos, hoy en día se apresuran para jugar a sus antiguos asociados y aliados coyunturales. Y a no dudar que si la situación política cambia, volverán a estar del lado del poder político. La exención autoimpuesta por el Poder Judicial al pago de ganancias garantiza la impunidad y viola principios constitucionales. Primero, los jueces, con el fin de escapar a sus obligaciones impositivas, utilizan en el arte de la diversión para instalar la arbitrariedad, complicar controles y verificaciones, avanzando para ello argumentos relacionados con la independencia de los jueces, la seguridad o la intangibilidad de los salarios, los cuales son inoperantes, falaces e ilegales. No solamente no reconocen desde 1996 el artículo primero, inciso A de la ley 246/3116,
que los obliga a pagar el impuesto a la ganancia, sino que violan el artículo 16 de la Constitución Nacional. No participan al esfuerzo de la nación y hasta se protegen detrás de un supuesto instrumento legal. Acordada 20/199-617, para detectar la imposible obligación de una ley, la aplicación de una ley. Para el ministro de Justicia, los jueces tienen que pagar el impuesto a las ganancias porque ellos los pondrían en situación de igualdad con el resto de las personas. Es decir, que actualmente no son iguales ante la ley. 2. En esa carrera a la impunidad, los magistrados tratan de confundir voluntariamente la reducción del salario con un impuesto que es constitucional, creado por ley. En tal sentido, la finalidad de la intangibilidad prevista para asegurar la independencia del Poder Judicial no debe desvirtuarse para incorporar privilegios contrarios al principio de igualdad ante la ley, según el artículo 16 de la Constitución, y el artículo 24 del Pacto San José, el artículo 2 de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el artículo 92 de la Constitución Nacional también establece que las remuneraciones del presidente y del vicepresidente no podrán ser alteradas en el periodo de su nombramiento. Sin embargo, estos funcionarios sí están sujetos al pago de impuestos a las ganancias. 3. Recientemente, en una declaración que debería ser considerada sediciosa con los valores constitucionales y republicanos, la Asociación de Magistrados, con el objetivo de no respetar lo que la ley obliga, argumenta principios de seguridad, independencia y constitucionales al declarar que resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias. Desde esa perspectiva, porque entonces deben ser públicas las declaraciones de los funcionarios de policía, del servicio penitenciario, de aduanas, bomberos, médicos, servicios sociales, etcétera, que por sus funciones están en contacto con autores de hechos delictivos y existen problemas de seguridad personal. Los miembros de esta asociación buscan escapar a las obligaciones jurídicas que ellos llaman reforma, pero en realidad no hay nada que reformar, sino que obedecer a una ley y a un principio de igualdad constitucional. El resto es un discurso infundado. 4. El proyecto de ley del ex senador Gerardo Morales, expediente 4005/05, que presentó el 15 de diciembre de 2005, expresaba que de modo alguno se garantiza la independencia del Poder Judicial absteniéndose sus magistrados al cumplimiento de lo que manda una ley vigente que establece un impuesto general justo y no discriminatorio. No puede entenderse este despojo de ventaja respecto al resto de sus habitantes como una represalia del poder legislativo sobre otro poder. Lo que sí quedaría garantizado a partir de esa actitud corporativa es la violenta desigualdad de los conciudadanos frente a las cargas públicas. La acordada 20/96 en nuestro ordenamiento jurídico de modo alguno tiene la habilidad de establecer la inaplicabilidad de una ley nacional que establece la obligación general de tributar. Insistimos, el impuesto a las ganancias es un tributo general, por lo tanto no es un impuesto discriminatorio a la actividad judicial, que pueda ser considerado una presión de un poder sobre otro. Cabría preguntarse si la exclusión pretendida por quienes vulneran actualmente su cumplimiento no es un acto ilegítimo que atropella la facultad de legislar del Congreso de la Nación y afecta a aquello que justamente afirman defender, la división de poderes y el Estado de Derecho. La iniciativa del ex senador Morales debe encontrar su justa plaza en el debate actual y hacer respetar los principios constitucionales entre todos los ciudadanos. Toda esta generación de jueces de la nación y los magistrados federales en particular son impermeables a los valores de la conducta judicial previstos en los principios de Bangalore. Hacen caso omiso a los 20 principios básicos fundamentales relativos a la independencia de la judicatura y a las principales decisiones de las Naciones Unidas, que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos. Tampoco se sienten obligados al respeto al Estatuto del Juez Iberoamericano, el Estatuto Universal del Juez, la Ley 23.592 sobre la discriminación, la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
recordando que la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, con su modificatoria de la ley 26.857, obliga a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales integral a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, magistrados del Ministerio Público de la Nación, entre otras personas. 2. El artículo 6 dispone que la declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores en el país o en el extranjero, y requiere además nuevas especificaciones que deben detallarse en las declaraciones respectivas. 3. La resolución UIF número 52/2012-25 estableció la nómina de personas que deben ser consideradas personas expuestas políticamente, definiéndolas como individuos que cumplen o a quienes se le ha confiado funciones públicas prominentes, sea así internamente o en otro país, y fijó la medida de que los sujetos obligados deben cumplimentar por intermedio de una declaración jurada. 4. Por esta resolución son consideradas personas expuestas políticamente los funcionarios públicos nacionales que se desempeñan o han desempeñado hasta 2 años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. Artículo 1, inciso C. Por ejemplo, los magistrados del Poder Judicial de la Nación, los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los miembros del Consejo de la Magistratura del Jurado de Enjuiciamiento, los jueces y secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad durante los plazos que para ellos indican. 5. La UIF determina además reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, y prestar especial atención a las transacciones realizadas que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante. 6. La Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996, que en su artículo 9 refiere: con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto a sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueden ser razonablemente justificados por él. 7. La Ley de Procedimientos Tributarios 11.683/28 y su modificatoria Ley 25.795 establece en su artículo 18 que la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir, en el caso particular, la existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios. 2 puntos. El capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros periodos fiscales, el monto de las compras y ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio, explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera de otros elementos de juicio que abren en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos o que deberán ser proporcionales a los agentes de retención, cámaras de comercio e industria, banco, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc. 8. En su artículo 18, inciso F, determina una presunción respecto a los incrementos patrimoniales no justificados que representan: a. El impuesto a las ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un 10% en concepto de renta dispuesta consumida en gastos no deducibles. B. En el impuesto a valor agregado, montos de ventas sometidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal. C. El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan. 9. El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos definido en el artículo 268 del Código Penal, en el que, al ser debidamente requerido, no justificara la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. También constituye ese delito falsear datos en declaraciones juradas u omitir de presentarlas en forma maliciosas, utilizar información privilegiada por la oposición. Artículos 268, 1 y 3 del Código Penal. 10. Delitos contra el orden económico financiero previstos en los artículos 313 del Código Penal. El que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, siempre que su valor supere la suma de pesos 300.000, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Artículo 303 del Código Penal. Reconociendo las recomendaciones a nivel internacional del GAFI, el análisis de las amenazas regionales en materia de lavado de activos realizados por el GAFILAT, el GAFISUD, que los requisitos para todos los tipos de personas expuestas políticamente deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas personas expuestas políticamente, y las contribuciones específicas sobre a numerosas descripciones de tipología y métodos utilizados para cometer esos ilícitos, por ejemplo, fraudes tributarios, uso de información privilegiada, corrupción pública, fraudes a las administraciones públicas, delitos fiscales, la particularidad de las profesiones de abogados, notarios, contadores públicos. B. Las señales de alerta: movimiento de recursos y bienes compatibles con el perfil económico de una persona, venta de bienes móviles de alto valor difícil de determinar el valor comercial, simulación de operaciones inmobiliarias, acceso a la información privilegiada, conflicto de intereses, falta de control de información tributaria, señales exteriores de riqueza. 2 sectores representativos. Inmobiliario. El patrón más común del sector inmobiliario es la compraventa de un terreno o un mueble, la construcción, refacciones o el pago de alquiler o arrendamiento con fondos ilícitos. Se detectaron tantos casos de operaciones en efectivo como modelos de financiamiento más complejos, como por ejemplo la captación de fondos a través de fondos inmobiliarios. Y servicios y conocimientos profesionales son los servicios prestados o el conocimiento profesional de abogados, notarios, contadores públicos, que pueden servir para esconder o camuflar fondos de fuentes ilícitas, como por ejemplo la expedición de una escritura de compraventa de un inmueble, terreno, la constitución o administración de una empresa, la gestión de fondos y patrimonio de todo tipo, asesoramiento, inversión, etc. Así, teniendo presente los parámetros precedentes, constatando la falta de transparencia en el patrimonio de los magistrados, la negativa a publicar sus declaraciones juradas y la actitud ilegal de no pagar los impuestos a las ganancias, constituyen elementos que, respetando el principio de inocencia, deben ser tratados en forma pública. 4 casos testigos en estos primeros análisis observando las declaraciones juradas comunicadas por los jueces federales. Dijo Ariel Oscar, juez federal a cargo del Juzgado Correccional Criminal Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Rafael Cabrera Eduardo, juez federal a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Torres Sergio Gabriel, juez federal a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 2 de la Capital Federal. Rosanqui, hoy juez de la Corte. Carlos Alberto, juez federal, presidente del Tribunal de Criminal número 1 de La Plata. Y ahí se cotejaron una serie de declaraciones juradas de estos 4 jueces. En esos documentos públicos se constatan ciertas particularidades.
y ojo al cabo y escuchen con tranquilidad. A. Exitosas esposas en sus actividades profesionales, abogadas, psicólogas, contadores, funcionarias del Poder Judicial, honorarios y dividendos importantes o padres triunfando en el mundo de los negocios, que deben ser apreciados en tanto que personas expuestas políticamente. B. Forman familias en situaciones económicas y financieras excepcionales, que pese a residir en un país que durante varios años implementó una política pública errónea con las consecuencias conocidas, lograron además una capacidad de ahorro que les permitió inversiones, la compra de viviendas, títulos y moneda extranjera. C. Todos los jueces recibieron viviendas en donaciones y o herencia. El incremento patrimonial es considerable teniendo presente la desastrosa situación económica, política y social que vivió el país. La joyita. D. El origen de fondos en las compras de viviendas son precisiones que en realidad no lo son, con frases, conceptos o respuestas inoperantes. Ahorros, ganancias, dinero propio, ingresos propios, fondos propios. Los montos de compras limitan la arbitrariedad con la certificación de origen de fondos según la resolución de la UIF. E. No se conocen los precios reales de los bienes adquiridos, como tampoco la diferencia entre domicilio privado y profesional. Por ejemplo, casa local. Se realizaron trabajos de refacciones en las viviendas ignorándose la forma de pago. F. Muy escasa precisión en el tipo de préstamo con las entidades bancarias y con particulares. Se puede confundir financiación personal pese a un crédito hipotecario. G. Ausencia de precisiones sustantivas en las observaciones de las declaraciones juradas. H. Incompleta información en la función de docente universitario, estatus, horas anuales de enseñanza, responsabilidad pedagógica, investigación. I. En presencia de la confluencia de las funciones de magistrado, las actividades complementarias agregadas a las profesiones de las esposas y otros miembros del estatus, personas expuestas políticamente, es imposible afirmar la ausencia de un conflicto de interés. Estas fueron las evaluaciones del cotejo de esas declaraciones juradas de esos 4 jueces. Finalmente, es inadmisible la conducta irresponsable de los jueces de la nación a quienes se les confían las libertades fundamentales de los argentinos de negarse a cumplir una obligación constitucional y a publicar sus declaraciones juradas en tanto que personas expuestas políticamente no solamente rechazan pagar el impuesto a las ganancias, sino que no quieren estar sometidos a controles o justificaciones como todo ciudadano y continuar con una autoprotección de toda impunidad. Los organismos técnicos deben hacer respetar un impuesto legal como principio de igualdad ante la ley. Todos los actores especializados deben intervenir para luchar contra las diversas formas de procedimiento que pretenden ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de determinados bienes o el producto de actividades delictivas, con la finalidad de convertirlos en otros bienes o actividades que resultan aparentemente ilícitas. Participar de las verificaciones de la declaración jurada de los jueces de la nación y las posibles señales de alerta. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, investigar aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 2. La AFIP, realizar las diligencias necesarias para aplicar, cobrar e inspeccionar los tributos, ingresos públicos y evitar la evasión de los impuestos, valor agregado, ganancias, bienes personales. 3. La OIF, en calidad de organismo con competencia específica para prevenir e impedir los delitos de lavado de activos, solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlo dentro del término que se le fije bajo procedimiento de ley. 4. El Consejo de la Magistratura, dado que los jueces Dijo, Rafeca, Torres y Rosanqui fueron denunciados ante esa instancia. Esta también debe interesarse por el control y verificación de las declaraciones juradas. Si los magistrados no corrigen sus posiciones, el gobierno debe actuar de manera imperativa para hacer respetar el Estado de Derecho y la actitud de los jueces de la nación debe ser asimilada a la responsabilidad y pena según el artículo 29 de la Constitución Nacional y atentatorios al sistema democrático previsto en el artículo 36, párrafo 5 de la Constitución Nacional.
Pero como se les tiene miedo, todo el mundo quiere ir en bolsa. Y fíjese cómo sigue esto. Esto salió el 6 de septiembre, ahora, hace unos días atrás. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes el procedimiento establecido por el máximo tribunal a través de la acordada 9/2014 para la consulta de declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios. Con la firma de los 5 ministros, dijo que las peticiones deben ajustarse a la reglamentación que al efecto estableció la Corte. Fue ante una presentación de diputados de Elisa Carrillo y Fernando Sánchez. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia ratificó este martes el procedimiento establecido por el máximo tribunal a través de la acordada 9 del 2014 para la consulta de declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios. Con resolución firmada por los 5 ministros, fue ante una presentación del diputado nacional Carrillo Sánchez en la que requerían la remisión de copias de dichas presentaciones y que se dicte una nueva reglamentación adecuando a aquella acordada a lo establecido por la ley 25.138 y concordantes. El máximo tribunal hizo saber a los legisladores que la acordada resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente y que al dictar la acordada 914, tal como lo autoriza la Constitución Nacional, la Corte no hizo más que poner en ejercicio facultades reglamentarias a fin de adaptar el régimen por entonces vigentes a los requerimientos de la ley 20.157 y siguiendo a este efecto los parámetros y el espíritu establecidos por dicha ley. Según la acordada 914, la declaración jurada integral del patrimonio podrá consultarse exclusivamente a través de la página web del Tribunal TA. Para ello, el solicitante deberá identificarse y quedará sometido a las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326. El cumplimiento de estos requisitos será formal y será verificado por la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal, previo al envío por la Dirección de Sistemas de la información solicitada al requirente. Asimismo, la Dirección de Sistemas comunicará al titular de la declaración jurada requerida en cumplimiento de la solicitud. Haga la prueba y solicítelo. Y después tenemos un lugarcito en el 6 para usted. Ahora vamos a ver un pequeño videito, 10 minutos, filmado en 2011 por Carlos del Frade. Escuchen con detenimiento lo que dice este hombre, del presidente de la Corte, Lorenzetti. Y recorriendo la provincia nos encontramos en el departamento castellano. Allí está la perla del oeste, la ciudad de Rafaela, que ahora va a poner a su intendente como diputado nacional, Omar Perotti. Pero allí está el hombre más poderoso de la Argentina hoy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti es hoy el que le da doctrina de ética, política y justicia a todos los argentinos. Pero Ricardo Lorenzetti fue, durante los años 90, el abogado de las prepagas del PAMI, las que saquearon la obra social más importante de la Argentina. Cuando la Asociación Médica del Departamento Castellano, con asiento en Rafaela, denunció esto, comenzó a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando a aquella comisión directiva que lo había denunciado Lorenzetti. Los amigos de Lorenzetti se quedaron con la mutual de la Asociación Médica y Ricardo Lorenzetti es hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía tiene causas por las cuales tiene que explicar lo que hacía como abogado carancho que era, allí en Rafaela. Cuando nosotros publicamos esta nota en nuestro viejo portal de investigación periodística, Postales del Sur, recibimos un llamado telefónico en febrero del año pasado a mi casa. Hablaba el secretario privado de Lorenzetti, Carlos Bornia, de la ciudad de Rafaela. Carlos Bornia me decía: Carlitos, Lorenzetti acaba de leer tu nota. Cuando me dijo así, me entré a reír. Digo, mi portal no lo lee mi familia. Lo va a leer Lorenzetti, me estás haciendo un verso. Me dice, no, leyó tu nota y quiere hablar con vos. Digo, ¿cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tipo que en aquel momento la iba a superar a Cristina, porque va a ser presidente de la Corte Suprema hasta el 2012 ya garantizado, en aquel momento no se sabía que iba a ser Cristina con su candidatura y demás,
el tipo casi más poderoso políticamente del país, me citaba a mí. Y efectivamente me citó. Un jueves de febrero fui al Palacio de San Martín, gran Palacio de Justicia, es enorme el Palacio de San Martín. Es una estructura exactamente proporcional a lo que nos representa la justicia a nosotros, es decir, un fenomenal elefante que pisa a los pobres y siempre le da donde sentarse a los poderosos. Un elefante, exactamente eso, pisa a los que tiene que pisar. Justicia clasista que funciona como siempre como una red de pescadores invertidas. Pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos. Ese es el edificio del Palacio de la Justicia. Último piso. Llego, sí señor, me dice una secretaria, hermosa la secretaria. Yo venía como siempre, horrible. Y entonces, las maderas del lugar donde está, ustedes no saben lo que son esas maderas, lustrosas. Yo estaba entrando en una película de la década del 20, en alfombras por todos lados, la oficina de Lorenzetti, la mitad de este local. Estaba allá Lorenzetti, entró desde allá lejos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Me tuteaba. Me dice, hablé de tu nota con un amigo en común que tenemos. Digo, ¿quién? Berbisky. Digo, mira vos. Entonces me dijo que vos hacés periodismo de investigación, por eso te cito, porque siempre cuando aparecen estas cosas, a mí me dicen que por $40.000 se pueden arreglar. Mire usted, yo un tarado línea completa. Me dijo eso y yo seguí escuchándolo. Le digo, ¿pero para qué me llamó? Y entonces, Lorenzetti me entró a decir, vos lo que tenés que entender que yo en los años 90, para hacerme conocido, efectivamente, yo iba a los velatorios de los obreros y le repartía tarjetita a los padres. Carancho. Carancho total. Me hice abogado de los grupos privados de la salud de Rafaela, que son los grupos que manejan la política, la salud y entre otras cosas, esto que bien dicen muchos profesionales, que es la caja del arte del currar, verdaderamente. Entonces, cuando ahí uno entiende cómo se manejan las cosas, cuando uno estudia la salud, cuando vos estudiás la salud políticamente te das cuenta cómo funciona la sociedad, realmente. Porque el que maneja la salud maneja el cuerpo. Y el que maneja el cuerpo maneja la política que se va a aplicar sobre ese cuerpo. Es muy fuerte manejar la salud en ciudades tan claras como Rafaela, Rosario y Santa Fe. Entonces le digo, ¿pero y cuál es el problema? ¿Yo mentí en la nota? No, pero vos tenés que ver que yo hice mucho asociativismo en Italia y quise aplicar eso. Y los muchachos de la asociación médica se equivocan, porque ya me pasó que con otro periodista pasó que le daban $40.000. 5 veces me mencionó los $40.000. Yo no lo entendí, porque soy un tarado hecho y derecho. Cuando me fui, controlé el tiempo, había estado 40 minutos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia tratando de enterarme si me iba a meter preso, si me iba a hacer una... $10.000 por minuto. $10.000 por minuto. Y entonces, $1.000 por minuto. $1.000 tengo Cargill en la cabeza. Claro. Y entonces, cuando terminé, le digo a uno de los muchachos, al doctor Jorge Beninca de Rafaela, le digo cómo fue toda la entrevista. Beninca me dice, pero Carlito, te estaba ofreciendo $40.000 para que pasara la nota y no escribieras el libro. Pasó, nosotros escribimos el libro, escribimos la historia, denunciamos esta historia, se la pasamos a Berbisky y Berbisky olímpicamente no la publicó. Cuando Berbisky, no, probablemente no creo, no la publicó. Nunca me dio explicaciones. Pero lo cierto es que se la mandé porque le dije, mirá que a vos te mencionó Lorenzetti. Te mando la nota. Dice, qué buen tema. Es un temazo, pero no salió más. Publicamos el libro. Ya pasó con otra nota. Publicamos el libro. Lo voy a presentar a Rafaela. Un libro que es la historia de la Asociación Médica del Departamento Castellano. Y cuando llego a la estación de Rafaela, una estación muy bonita que hizo Perotti, luces por todos lados,
Por todos lados hay luces. Ustedes llegan a Rafaela y ven luces, pero por todos lados, como para que se noten que llegaron a Rafaela. Eso sí, el 30% de la sociedad rafaelina no tiene cloacas, no tiene acceso al agua potable, el 50% de los trabajadores están negros, lo máximo que gana un laburante en Rafaela son 3.000 pesos, eso es Rafaela. Pero nadie habla de eso, hablan de la parte linda de Rafaela, porque es toda una idiosincrasia cultural. Bueno, publicamos el libro. Cuando lo voy a presentar el libro, llego a la estación de Rafaela con todas esas luces, el diario Castellanos, que había publicado la nota original denunciando a Lorenzetti como el abogado de las prepagas, pone en la tapa: el periodista del Frade sería denunciado por asociación ilícita criminal. Yo no lo podía creer. Yo para colmo me acerqué al mostrador donde están los diarios habitualmente en la estación y lo veo así y lo miro al mozo. Y se le decía: yo no soy, te lo juro que no soy. Abro el diario y en la página 3 efectivamente estaba mi carón diciendo: el periodista del Frade sería involucrado en un hecho de asociación ilícita comercial, estafa. Pero era Al Capone. Y yo lo estaba leyendo y lo miraba al mozo, como diciendo: el mozo va a llamar a la cara para que me venga a buscar. Cuando voy a presentar el libro no estaba. Entonces le pregunto a los muchachos: che, ¿por qué no está el libro? Porque el libro está secuestrado. Digo: ¿cómo está secuestrado? Estamos hablando Argentina 2010. Rafaela 2010. La ciudad con un Producto Bruto Interno más importante de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rafaela. El libro estaba secuestrado, esto es lo que dije. Sí, ahora te explico cómo. El libro estaba metido en la pieza, en una de las piezas de la Asociación Médica del Departamento Castellano, hasta el día de hoy está, y está cerrado. Hay 2.000 ejemplares de ese libro que están censurados adentro de una de las piecitas de la Asociación Médica de Rafaela, porque habla de esta historia de Lorenzetti. Cuando hicimos pública esta denuncia, lo hicimos en LT10, en la radio de Santa Fe, que conducía en algún momento Barletta, el actual intendente de Santa Fe, que nos echó como perro allá por el año 2000. Hicimos la denuncia y la respuesta del gobierno fue: son cosas que pasan en la Asociación Médica de Castellano. Nadie se metió en eso, ni el sindicato de prensa, ni los sindicatos de prensa se metieron a analizar este hecho flagrante de censura que significa hoy un libro secuestrado. Nosotros acá contamos toda esa historia de Lorenzetti porque nos parece preciso que nos demos cuenta cómo funcionan hoy los factores de poder en la provincia. ¿Van tomando conciencia en manos de quién estamos? ¿Tienen alguna duda hacia dónde se dirige la Argentina? ¿Todavía tienen alguna duda? Para terminar con el tema de la justicia, voy a ver un informe que escribió Javier Llorens, que lo tituló, es un extracto: Los crímenes en la Quinta de Olivos. Los sicarios entran y salen de ella sin permiso. Esto lo dijo Daniel Santoro en Clarín. Recientemente Clarín informó escandalosamente que se habían borrado los registros de entrada de la Quinta de Olivos en las fechas en que murieron el fiscal Nisman y el presidente Kirchner. Esta noticia fue inmediatamente tomada por la jueza Palmagini a cargo de la causa para encaminar la investigación del fiscal hacia la hipótesis del homicidio. Pero un simple análisis revela que esos registros carecen enteramente de entidad probatoria, al tener la Quinta de Olivos más registros faltantes que existentes, incluso durante la actual presidencia de Macri. Se trata de una nueva maniobra para tratar de reenviar la causa a Nisman hacia la justicia federal, denominada por el ex fiscal de los juicios de las juntas militares y del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Campo, como las casas de Estiuso. Luis Moreno Campo dijo que la justicia federal es la casa de Estiuso. No obstante estar involucrado este superagente en la provocación de su suicidio.
A los efectos que, igual que los atentados a la embajada y a la AMIA, a cargo de la Justicia Federal, nunca se sepa lo que pasó y quede para siempre abierta la duda. Yo tengo documentos, en este informe que mandó Lorenz, desde 2009, que certifican que siempre hubo borramientos en la lista de abrigos. Incluso cuando más se han efectuado estos borramientos es en estos meses de Macri. Y con todas las tablas, todo el documento. A ningún periodista o medio serio del mundo se le puede haber ocurrido insinuar una hipótesis de un complot o un asesinato por parte de la autoridad suprema del país, mediando las paupérrimas planillas esgrimidas por Clarín. Pero lamentablemente, esas pésimas coberturas del multimedia al borde del ridículo están lejos de ser una pieza monumental, sino otra sesión de desinformación como la que las tiene acostumbrados sus lectores. Es decir, plantear que Nisman fue asesinado en función de que hay borrones en las listas de ingresos abrigos, cuando yo tengo desde 2009 la lista de ingresos abrigos hasta ahora, siempre se han borrado y cantidades tremendas, y los que son más han borrado sus ingresos es este gobierno actual. Está completamente comprobado en un documento. Plantear que esa es una prueba fundamental para decir que fue asesinado Nisman es delirante, es buscar otro tipo de cosas. Ya que ella evidencia ser solo una pieza más en una compleja operación para, mediante el desvío judicial de la investigación de la muerte de Nisman por parte de Palmagini y el reexplotamiento judicial de la denuncia de este contra la expresidenta de la Justicia Federal, crear un contexto de situación estado de opinión pública que le posibilite a la Corte Suprema reenviar nuevamente el caso de Nisman a este fuero. Facilitado esto por la reciente incorporación a esa Corte de sus dos miembros designados por el presidente Macri, Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosati, quienes están obligados a ser gentiles con su nombrador, existiendo el interrogante si primero, como abogado del Grupo Clarín, participó en la elaboración de dicho plan, puntualizando las circunstancias en general que harían permeable que la Corte Suprema tome una decisión en ese sentido. Al respecto, existen fortísimos intereses externos e internos para que nunca se llegue a calificar a la muerte de Nisman como un suicidio, tal como lo manifestó el incuestionable diario La Nación en una temprana nota con la firma de Jorge Urienberry del 1 de febrero del 2015 con el título "En cualquiera de las hipótesis, suicidio o asesinato, el gobierno es el gran perdedor". Ya que ello, además de incriminar Estiuso, que predispuso la falsa denuncia de Nisman y su posterior suicidio, y de echar por tierra la credibilidad del Grupo Clarín, que sostiene ofuscadamente la teoría del homicidio, llevaría también a una revisión integral de la causa AMIA, cuestión que no le interesa para nada a Estados Unidos, ni a Israel, ni a la CIA, ni al Mossad, ni tampoco a las organizaciones judías locales, AMIA y DAIA. Y eso es cierto. Por eso el juicio de orar por el encubrimiento fue una vergüenza. Yo acá el año pasado di varias sesiones de ese juicio. Por eso, anticipadamente, hace un año y medio, apenas ocurrió el deceso de Nisman, en la referida nota, Urienberry decía textual: "Todo parece valer en la puja de intereses que se libra en torno a la verdadera causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hay mucho en juego y jugadores muy fuertes. Por eso, si la hipótesis de suicidio sigue ganando terreno, le esperan días difíciles a la fiscal Liliana Fein, a quien ya quiere marcar en la cancha la jueza Fabiana Palmagini y la querellante y ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Rolo Salgado. Se daría así la paradoja de que la hipótesis del suicidio, convertida en la verdad del caso, es la que perjudicaría a más sectores y más resistencia despertaría. Para lograr ese traspaso a la justicia federal, los dedos de Nisman, empeñados a toda costa en la hipótesis de asesinato, presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo emitido por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que dispuso que el caso Nisman quede en el fuero ordinario, y recusaron a la par a los jueces que habían firmado ese fallo, los camaristas Mario Margariños, María Laura Garrigós, de Rébori y Daniel Morín, con el argumento de que pertenecían a la agrupación Justicia Legítima.
Otra sala de esa Cámara de Casación, compuesta por Horacio Díaz, Carlos Marquíguez y Pablo Llantus, rechazaron la recusación, diciendo que ni Magariño ni Morín pertenecían a esa agrupación y que incluso ello no implicaba que no pudieran intervenir. Ante lo cual los deudos de Nisman plantearon un recurso extraordinario ante la Corte, que esta sala declaró inadmisible, por no tratarse de una sentencia definitiva, sino solo de una recusación en una causa en trámite. En consecuencia, la sala integrada por Magariño, Garrigós, Morín, a su vez declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado para que la Corte dirimiera la cuestión del tribunal que debe hacerse cargo a la causa, con similar argumento de que se trataba de un pedido de cambio de fuero, no de un fallo definitivo. Ante ello, Clarín, mostrando claramente que lejos de ser periodistas que tratan de cubrir la realidad, son operadores mediáticos que tratan de construirla, publicaron la nota con el editorializado título "Impiden a la familia Nisman llegar a la Corte con su reclamo", del 30 de agosto. Título incluso técnicamente falso, al que darles la vía del recurso directo de queja ante la Corte, de que da cuenta la misma nota, pero que intencionalmente denota una supuesta confabulación para negarle justicia a los deudos de Nisman, cuando conforme se aplicará en una próxima nota, la confabulación que evidentemente existe es para tratar de crear una realidad virtual aumentada que tiene otra pata en el ámbito de la justicia federal, para que la Corte Suprema, en contra de su jurisprudencia de no expedirse sobre fallos que no son definitivos, disponga a traspasar el caso Nisman a la Casa de Estiuso, o sea, a la justicia federal. Terminamos acá. Esta es la justicia argentina. Si algunos piensan que con este gobierno, con este Congreso y con esta justicia, este país puede salir adelante, repito lo que dije antes, muchachos. No conduzcan porque no aprueban ningún examen alcoholemia. Buenas noches.